Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta preciosa mañana que Dios nos permite la oportunidad, el gran privilegio de poder tener este día de misericordia, en el cual pues a Dios le ha placido regalarnos la vida, darnos una misericordia más. Pues es un privilegio estar esta mañana una vez más aquí en lo que es cabinas de radio Estéreo Bendición, para poderle llevar hasta la intimidad de sus hogares lo que es el programa Palabra de Vida Eterna, esperando que allí donde usted se encuentra, en su casita, o quizás algunos en su trabajo, pero que a través de ese celular o ese receptor pues van a escuchar, a sintonizar este programa. Les saludamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, deseando que la gracia de Dios pueda estar en su vida. Así que esta mañana pues damos inicio a este programa, esperando que sea de mucha bendición. Usted que es fiel oyente de la radio, como también es fiel oyente de lo que es el programa Palabra de Vida Eterna. Agradecemos su sintonía, en el cual pues usted enciende ese receptor y comienza a escuchar lo que es Radio Estéreo Bendición. Así que le saludamos de una manera especial, de una manera maravillosa. Usted, amigo, también que escucha los mensajes de la palabra del Señor, pero que todavía no ha tomado esa decisión de entregarle la vida al Señor, pues en esta mañana pues es el día en el cual Dios le ha permitido tener vida, y es necesario pues aprovechar el tiempo, aprovechar las oportunidades, las cuales Dios nos brinda a cada uno de nosotros, porque las oportunidades pues se terminan. Gracias a Dios, que Dios es misericordia y nos extiende un día más para poder aprovecharlo. Así que le invitamos a usted pues que pueda tomar esa decisión de entregarle la vida al Señor, de servirle a Dios. Es lo más maravilloso que el hombre, el ser humano en esta tierra puede anhelar, entregarle la vida a Dios, asegurar su vida, para que en aquel día pues tener un lugar eterno, en ese lugar donde la palabra del Señor dice que no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, sino que todo será una felicidad. Bien, esta mañana quiero saludar a la patrocinadora de este programa del día de hoy. Saludar allá a hermana Josefa Vázquez, que está patrocinando este programa ahí en las Crucitas, Tambla, Lempira. Así que saludos, hermana Josefa Vázquez, hasta las Crucitas. Gracias por esa ofrenda enviada para llevar al aire lo que es el consejo de la palabra del Señor a diferentes lugares. Yo sé que la palabra de Dios está siendo de mucha bendición a la distancia, a través de los medios, a través de la radio, a través de lo que es el Facebook. Esta palabra está llegando a muchos corazones. A través de esa ofrenda pues usted nos permite que Radio Estéreo Bendición pueda salir al aire y llevar el consejo de la palabra de Dios. Así que le saludamos esta mañana de una manera maravillosa, hermana Josefa Vázquez, hasta las Crucitas. Saludos para su vida, para su familia que le rodea, familia que quizás está a la distancia de usted. La saludamos de una manera especial, deseándole muchas bendiciones en el nombre del Señor. Yo sé que Dios ha sido bueno con su vida y seguirá siendo bueno, porque Él es el que permanece fiel para cada uno de nosotros. Así que agradecemos esa ofrenda, ese patrocinio de este programa, hermana Josefa. Dios le bendiga. También agradecemos ahí a los que han patrocinado anteriormente, hermana Yarlene. Dios me le bendiga de una forma especial por patrocinar esos programas, por esas ofrendas enviadas. Así es que yo solamente puedo decirle gracias, pero sabiendo que a quienes servimos, a quienes trabajamos, a quien le damos, pues Él nos va a recompensar.
de todo lo que nosotros hagamos, y ese es Dios. Así es que sembrar, dar a la obra de Dios, hacer en la obra de Dios no es un trabajo en vano, como la palabra del Señor dice, que tarde o temprano pues tendremos nuestra recompensa. Y qué más recompensa la que Dios nos ha dado desde acá, que nos ha permitido la vida, la salud, los alimentos, la salvación, que es lo más grande, lo más maravilloso, por lo cual el ser humano puede estar agradecido delante de Dios. Así es que bendiciones, hermana Yarleni, para usted, para su familia, su esposo, sus hijos, para todos los trabajadores también en ese negocio. Muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todas aquellas personas que nos están escuchando también en diferentes pueblos, caseríos, cantones, en diferentes lugares. Yo sé que hay una audiencia a través de lo que es el Facebook también. Dios me les bendiga en esta preciosa mañana de una forma especial. Dios bendiga también los que se están conectando a través de la transmisión del Facebook. Dios bendiga la vida de hermano Maudiel también, Eli Maudiel López hasta Estados Unidos. Dios me le bendiga de una forma especial por estar a través de lo que es la transmisión. Y así muchas personas que se van a conectar o van a ver esta transmisión quizás en vivo o indiferido, pues les deseamos muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y así que también usted que está en su casita con ese receptor encendido, Dios le bendiga de una forma especial. Bendiciones para esas familias que son fieles oyentes a este programa. Saludos ahí a la familia Vázquez, a las Lajitas, ahí Tomalá Lempira. Saludos especiales para esta familia, para toda esa audiencia, los habitantes de las Lajitas, Tomalá, habitantes de San Juan. Dios les bendiga de una forma especial, de una forma maravillosa. Ahí en la aldea El Copante también Dios les bendiga de una forma especial. Les deseamos muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Como también saludamos hasta ese lugar de San Manuel en Piras, ahí en Chimes Matara, y hay una audiencia también de lo que es Radio Estéreo Bendición, como de este programa. Dios le bendiga, hermana Soy la Esperanza, también ahí en ese lugar. Dios bendiga de una forma especial su vida, la vida de Edwin y toda su familia ahí en ese lugar. También el pastor Mario Punes de ese lugar y todos los hermanos. Les saludamos esta mañana de una manera especial, de una manera maravillosa. Y en cualquier parte que usted nos sintonice, pues nuestro deseo es que la paz de Dios, la bendición de Dios gobierne su familia, su hogar, y gobierne pues también su vida. Gracias al Señor por este momento que Dios nos permite. Quiero saludar también a la niña también Berenice Alberto. Ella es hija de mi hermano Pastor Abimelech Alberto. Pues ella está cumpliendo un año más de vida el día de hoy, así es que la saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándole muchas bendiciones y que Dios derrame muchas bendiciones más sobre su vida y muchos años más para esta niña Berenice, que el día de hoy pues Dios le está regalando un añito más de vida. Y como padres pues nos alegramos, nos gozamos cuando nuestros hijos cumplen un año más. Dios les da un día más, un año más. Yo sé que la familia, sus padres están muy agradecidos con Dios y por esa familia que Dios les ha dado. Así es que Dios bendiga también sus padres, el pastor Abimelech. Dios me le bendiga de una forma especial, la vida de su esposa también, Heidi Martínez. Dios le bendiga de una forma especial. Y también ahí la niña Naomi la saludamos de una forma maravillosa. Sé que gracias al Señor por permitirnos esta oportunidad. Yo sé que Dios es bueno. Cada uno de nosotros pues quizás no nos alcanzaría el tiempo contando las maravillas, como Dios es bueno para cada uno de nosotros, como Dios es fiel para cada uno de nosotros. Sé que todos estamos agradecidos con Dios y esa es la razón por la cual pues nos hace luchar, servirle al Señor un poco. Damos gracias al Señor por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios seguirá haciendo. Y así que en esta mañana pues voy a orar para presentar el consejo de la palabra del Señor, esperando que
esta palabra no regrese vacía a la vida del oyente, a la vida de todas estas personas que están en sintonía de lo que es Radio Estéreo Bendición y de este programa. Saludos ahí a la Iglesia Árbol de Vida, bendiciones para la iglesia en Santa Juana, Tomalá, bendiciones hermanos, hermanas, toda esa audiencia en Santa Juana, Tomalá. Dios me les bendiga grande y poderosamente. Padre que esté en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en esta preciosa mañana, oh Dios, es un privilegio y una oportunidad, la cual usted a través de este medio me permite poder estar en este lugar y poder ser testigo de usted a la distancia, donde quiera que esté llegando esta señal de radio, donde quiera, oh Dios, que nos estén viendo a través de esta transmisión en vivo, también en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares, oh Dios, aquellos que indiferidamente van a escuchar también este video. Pedimos, oh Dios, que su palabra llegue al corazón, a la mente de cada persona y que su palabra corra y sea glorificada. Gracias por darnos este privilegio de poder llegar a diferentes partes, oh Dios, donde personalmente no podemos llegar, pero que a través de este medio, a través de las redes sociales, podemos ser testigos de usted y llegar a ese momento, Dios, que quizá muchas personas al escuchar su palabra la van a recibir, pero quizás habrá muchas personas que también la van a rechazar, pero llegará ese momento en que esta misma palabra será testigo de ellos. Esta misma palabra juzgará, que no habrá escapatoria en aquel día de decir: no escuché el consejo de su palabra. Señor, en esta preciosa mañana, toma el control de mi vida, toma el control de mis miembros de mi cuerpo, toma el control de todo. Quiero, Señor, hablar lo que usted ponga en mis labios. Reprenda toda obra de Satanás, todo trabajo sucio, todo trabajo del enemigo, del brujo, del hechicero, del santero, el curandero, cae a tierra en el nombre de Jesús, y que esta cabina de radio se llene de su gloria, de su presencia, de su poder, y que mientras su palabra esté siendo predicada, oh Dios, si allí a la distancia hay personas que se están deleitando en su presencia, que puedan recibir ese milagro que están esperando, ese milagro de sanidad, ese milagro de restauración, ese milagro de liberación, ese milagro, Padre, que esa persona está pidiendo, que pueda ser conforme, Señor, la fe de cada persona, conforme se deleite en su palabra, en su presencia. Su palabra dice: Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Con temor y temblor, esta mañana voy a predicar su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, voy a leer la palabra del Señor esta mañana. Dios bendiga ahí la vida de hermana Benita López, también hasta Choloma Cortés, ahí en San Pedro Sula. Dios le bendiga por estar en sintonía de lo que es este programa a través de la transmisión. Dios bendiga a toda esa audiencia ahí en Choloma Cortés, toda su familia. Le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le deseamos muchas bendiciones de parte de Dios. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 1. Leo su palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y dice su palabra: oíd, cielos, y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oíd, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron tras. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él
cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjero y asolada, como asolamiento de extraño. Gloria al Señor. Hasta ahí voy a dejar la lectura de la palabra del Señor. Y esta mañana quiero meditar bajo el tema: el llamado de Dios a escuchar su voz. Ese es el tema de esta mañana, el llamado de Dios a escuchar su voz. Cuando nosotros leemos este pasaje, este versículo del capítulo 1 de Isaías, nos estamos dando cuenta que hay una queja de parte de Dios al darse cuenta que Él, por muchas formas, habiendo buscado la manera cómo poder hablar a su pueblo para que su pueblo pudiera entender, reconocer de que el camino que ellos habían trazado era un camino equivocado, de que la situación en la cual ellos estaban viviendo no era la situación agradable delante de Dios. Y por eso vemos una queja, vemos algo que el Señor no está siendo agradado con sus hijos, con ese pueblo llamado Israel. Y por eso encontramos en la palabra que Dios comienza a hablarle o a quejarse con los cielos y la tierra, porque alguien tiene que escuchar la voz de Dios. Cuando Dios habla, alguien tiene que poner atención. Si el hombre no quiere escuchar la voz de Dios, Dios buscará a alguien para que hable con él y sea testigo de que Dios un día habló al ser humano con el único propósito de que el hombre entienda, se arrepienta. Y el llamado, la voz de Dios para este pueblo llamado Israel, para que escuchara la voz de Dios, el llamado de Dios, la voz de Dios, era que Dios estaba llamando al arrepentimiento al pueblo de Israel. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios. Y como no quiso escuchar la voz de Dios, Dios está poniendo de testigo al cielo y a la tierra. Le está diciendo en el versículo 2 que leímos: oíd cielos y escuchad tu tierra. En otras palabras, Dios está poniendo como testigo al hombre el cielo, para que un día el cielo testifique y diga que hubo palabra en la tierra de parte de Dios. Para que el hombre no diga: Señor, yo no escuché tu voz allá en la tierra, por eso no me arrepentí, por eso no me volví de mis malos caminos. Pero aquí vemos a Dios hablando con el cielo, diciéndole: cielos, ustedes son testigos que de una u otra manera yo he querido hablar con este pueblo, pero el pueblo ha hecho oídos sordos. Y comienza a decirle también a la tierra: y escucha tu tierra. O sea que la tierra será testigo el día de mañana también de que ha habido el consejo
O en otras palabras, si el hombre, la mujer en esta tierra se pierde en el pecado y va a un lugar de condenación, no va a quedar escapatoria de que el hombre diga: Señor, pero yo nunca escuché que lo que yo estaba haciendo era malo. Yo nunca escuché que mis acciones me llevaban hacia un lugar de tormento. Los cielos serán testigos que Dios ha hablado. La tierra será testiga que Dios ha enviado palabra. Desde un principio que fue creado el hombre, Dios le ha estado hablando al ser humano. Pero el problema es que el ser humano está dispuesto a escuchar cualquier clase de otra voz, pero menos escuchar la voz de Dios. El hombre está atento a escuchar la voz de Satanás, a escuchar la voz del mundo, a escuchar la voz de la carne, sabiendo que la voz de Satanás y la voz del mundo y la voz de la carne lo lleva hacia una condenación. Porque hay gente consciente, hay gente que en esta tierra quizás sin saber, quizá mucha gente dice: no, si yo sé que la vida que estoy llevando es una vida en la cual me va a llevar hacia una condenación. La gente perfectamente sabe que fuera de Dios solamente le toca condenación al ser humano. Porque el único que ha tenido misericordia del ser humano se llama Jehová de los ejércitos. Y aunque el hombre no quiere escuchar su voz, cuando Dios se la envía, su gracia y su misericordia se la vuelve a enviar. El día de ayer todos los seres humanos que todavía tenemos vida, y algunos que ya partieron de esta tierra, no pueden decir: yo no escuché la voz de Dios. Porque aunque el ser humano tape sus oídos para escuchar la voz de Dios, Dios en su amor y su misericordia sigue enviando palabra de Jehová todos los días. Aunque el hombre rechace la voz de Dios, Dios siempre sigue hablándole, siempre sigue llamándole. Porque el único que tiene misericordia de nosotros solamente es Él. La palabra de Dios dice que el diablo solamente vino para matar, para hurtar y para destruir. Eso es lo que el diablo quiere. Cuando tú, amado amigo, escuchas el consejo de la palabra del Señor, pero no quieres obedecer la palabra, no quieres poner tu parte para cambiar, para que Dios te cambie, te transforme, para que Dios te haga una nueva criatura. Cuando tú estás tapando ese oído espiritual, el diablo lo que está haciendo es matarte espiritualmente, robarte esa salvación que Dios un día a través de su Hijo en la cruz del Calvario te dio a ti también. Porque para ti hay salvación. Porque por ti, amado amigo, Cristo murió en la cruz del Calvario. Solamente tienes que reaccionar y recapacitar y darte cuenta que la vida que estás viviendo, lo único que te lleva es a una condenación, a un lugar de tormento, donde el día de mañana, cuando estés en ese lugar, quizás ahorita tú estás pensando, estás diciendo: no, si ese lugar no existe, el lugar de tormento no existe. Pero llegará el momento de la realidad para el ser humano, en el cual se dará cuenta que el haber hecho oídos sordos, el haber no querido escuchar el consejo de la palabra, es lo que lo hizo estar en ese lugar. Y va a desear, en ese lugar va a desear el ser humano, como muchos hoy en día, de gente que ya murió. Mucha gente está anhelando la oportunidad
que usted está teniendo, que yo estoy teniendo en esta tierra. Porque la palabra del Señor dice que mientras hay vida, hay esperanza para el ser humano. El ser humano puede reflexionar. El ser humano puede echar manos de esa vida eterna, pero después de muerto, ya nada se puede hacer. Quizás la religión te presenta que después de muerto hay alguien, quizás un familiar, alguien puede hacer algo por ti. Yo te digo en esta mañana, es una mentira satánica y diabólica, porque la palabra del Señor jamás dice que después de que el hombre, la mujer muere físicamente, hay una oportunidad. La oportunidad es mientras tú puedes escuchar la voz de Dios. Por eso Dios tiene que decirle: si hoy escuchan mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque el llamado de Dios, la voz de Dios, es porque Él quiere darte vida eterna. Él quiere tenerte en un lugar que Él ha preparado, en un lugar que se llama cielo nuevo y tierra nueva. El infierno no ha sido creado, no ha sido preparado para el ser humano. El infierno ha sido preparado para Satanás y los demonios. Pero el hombre, al no querer escuchar la voz de Dios, el hombre está personalmente eligiendo ese lugar que se llama infierno. Pero Dios no quiere que ningún ser humano vaya a ese lugar. Por eso es que Él, en su amor y su misericordia, Él nos habla a través de la palabra. Por eso la palabra del Señor dice esta mañana: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque hablé, porque habla Jehová. Esta no es cualquier voz. Este no es cualquier persona la que está hablando. Esta es la voz de Dios. Este llamado que Dios está haciendo es alguien que quiere darte vida eterna. Es alguien que quiere darte una salvación. Es alguien que quiere bendecirte, dice la palabra. Porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. La palabra del Señor está hablando del pueblo de Israel. Israel es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo que Dios, por el cual su Hijo fue enviado a esta tierra, para que el pueblo de Israel pudiera entender, pudiera recibir a Jesús como el Rey de Israel, como el Mesías, como el que gobernaría su vida, como el que gobernaría sus corazones. Pero la palabra del Señor dice, allá en Juan capítulo 1, versículo 11, dice la palabra: a lo suyo vino, mas a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo venía a pagar un precio por sus hijos, por su pueblo llamado Israel. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Dice que Él crió hijos y los engrandecí, dice la palabra, y ellos se rebelaron contra mí. O sea que Dios siempre ha querido lo mejor para el ser humano. Dios siempre ha querido que el hombre, aún en esta tierra, tenga una posesión donde pueda disfrutar de la vida. Dios nunca ha querido que el hombre sea presa del enemigo.
Dios no ha querido siempre que el hombre en esta tierra, como vemos hoy en día, por no escuchar la voz de Dios, cuánta gente el diablo la ha hecho miserable por haber endurecido su corazón, por no haber escuchado la voz de Dios, sino la voz de Satanás. Cuánta gente hoy anda en las calles mendigando, gente que un día tuvo quizás materialmente sus bienes, gente que Dios la había bendecido materialmente, pero escucharon la voz de Dios, la voz de Satanás. En lugar de escuchar la voz de Dios, escucharon la voz de Satanás. Y ahora Satanás lo llevó quizás a las drogas, quizás lo llevó a ingerir alcohol, lo llevó a la prostitución, lo llevó al adulterio. Y ahora vemos cuánta gente que un día tuvo quizás bendiciones materiales, ahora la vemos mendigando. Ahora la vemos en las calles pidiendo, quizás como cualquier persona que nunca tuvo nada en este planeta Tierra. Pero fueron gentes que Dios las había bendecido, porque escucharon la voz de Satanás y comenzaron a caer en las manos de Satanás. Y recuerde, como dije al principio, Satanás no le tiene misericordia al ser humano. Satanás no le tiene misericordia a nadie. Él no está jugando a ser diablo, no está jugando. Él está desarrollando el papel perfectamente como a él le corresponde. Satanás no tiene misericordia de ningún ser humano. ¿Por qué no tiene misericordia Satanás de los seres humanos? Porque alguien que está condenado para siempre, alguien que sabe que no va a salir absolutamente ningún tiempo de una cárcel, pues él dice, si yo estoy condenado para siempre, pues también voy a hacer que muchos también sean condenados. Pero recuerda, amigo, en esta mañana, tú todavía tienes la oportunidad, es cierto, la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Pero aunque tú en esta mañana que me estás escuchando, quizás estás hundido en el pecado, quizás en algún momento escuchaste la voz de Satanás y te dejaste quizás gobernar por él o por la voz de Satanás, y ahora estás quizás hundido en el alcohol, hundido en las pandillas, hundido en las drogas, hundido en la prostitución, en el adulterio. Pero tienes la oportunidad más grande como ser humano que todavía respiras, todavía tienes vida en este planeta Tierra. Y al tener vida, pues es el privilegio en el cual tú puedes hoy, esta mañana, escuchar la voz de Dios y recibir a Jesús, entregarle tu vida a Él como el Salvador personal de tu vida. Porque Él está hablando esta mañana a través de mis labios. Él está enviando esta voz a la distancia. La misma voz que hablaba al pueblo de Israel, esa misma voz sigue hablando al ser humano. Esa misma voz está llegando hasta la intimidad de tu casa. Esa voz de misericordia, esa voz de amor, esa voz que quiere cambiarte, que quiere salvarte, esa voz que quiere darte vida eterna, porque en ningún otro hay salvación, ni en el cielo ni en la tierra. Solamente la salvación se encuentra por nuestro Señor Jesucristo, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, aquel que dio su vida por amor a los seres humanos.
Dios bendiga la vida de mi hermano Jaime, también allá, hermano José Jaime, hasta México nos está sintonizando a través de lo que es la transmisión. Dios le bendiga, hermano Jaime. Así que Dios sigue hablando a través de lo que es la palabra del Señor. El ser humano ha endurecido el corazón, pero Dios siempre sigue hablando, siempre sigue buscando medios para poder hablarle al ser humano, para que no quede escapatoria de que un día el ser humano diga: no escuché la voz de Dios, nadie me dijo que había alguien que tenía misericordia de mí. Dios ha hablado de diferentes maneras. Dios ha enviado palabra, Dios ha mostrado su voz. Quizás en el principio a través de los profetas, Dios enviaba palabra para el ser humano. Dios enviaba palabra para la nación de Israel, para todo pueblo, tribu. Dios enviaba palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo iba desenfrenadamente. El pueblo se había apartado de Dios. Y apartarse de Dios, dejar el camino que es Dios y tomar otro camino que no es Dios, ese camino lo lleva al ser humano equivocadamente, porque la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, perfectos, pero al final son caminos de muerte, caminos de perdición. Y abandonar a Dios, darle la espalda a Dios, es darle la espalda a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva que Dios tiene preparada para cada ser humano que le recibe. Por eso Dios está hablando al pueblo de Israel y está poniendo como testigo al cielo, a la tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo lo habían abandonado, el pueblo le había dado la espalda, el pueblo se había corrompido en el pecado, la humanidad se había corrompido en la maldad, escuchaba la voz de Satanás, pero menos a escuchar la voz de Dios. Y el llamado de Dios a escuchar su voz era porque Dios los estaba llamando al arrepentimiento. Era porque Dios los estaba llamando que tuvieran un cambio de vida. Porque al vivir en esa condición de vida, pues en primer lugar lo que a ellos les tocaba era juicio, castigo. Y Dios no ha creado al hombre, no creó al ser humano para derramar su ira sobre el ser humano, para castigar al ser humano. Dios no lo creó para eso. Y en esta mañana, en la actualidad, amado hermano, también que en esta mañana usted me está escuchando, usted que está haciendo oídos sordos a lo que es la voz de Dios, usted que solamente oye la voz de Dios pero no la pone por obra esa palabra, para usted esta mañana también es el consejo de la palabra de Dios en esta mañana. También le está diciendo: escuchar su voz. Porque no solamente es oír esta palabra, oír con estos oídos físicos esta palabra, sino que necesitamos escuchar esta palabra con los oídos espirituales. O en otras palabras, poner por obra esta palabra. Porque mucha gente oye la palabra pero no la pone por obra. O en otras palabras, para que usted me entienda mejor, ¿cuánta gente está dentro de una casa de oración llamándose cristiano, llamándose cristiana, que tienen años? Gente que tiene 15 años, 20 años, 30 años de estar entrando a una casa de oración, de estar escuchando el consejo de la palabra de Dios, pero siguen siendo las mismas personas deshonrando a Dios, practicando el pecado. Esas personas han endurecido el corazón para escuchar la voz de Dios.
Porque el que oye la voz de Dios comienza a ver un cambio en la persona. El que abre sus oídos para escuchar a Dios, comienzan a ver frutos dignos de arrepentimiento en esa persona. Pero hay gente que está entretenida y esa gente, Dios esta mañana le está hablando, le está diciendo: escuchen mi voz. Yo los he engrandecido. Dios nos está hablando esta mañana, igual como le estuvo hablando al pueblo de Israel. Yo sé que tú que me estás escuchando en diferentes partes del mundo, yo sé que tú me estás escuchando, Dios te ha bendecido materialmente. Dios te ha engrandecido en todas las áreas de la vida, pero le ha dado la espalda a Dios. Cuando Dios te habla que le entregues tu corazón, tú haces oídos sordos. Cuando Dios quiere que tú le entregues tu vida, tú no quieres escuchar la voz de Dios. Pero en esta mañana Dios te está hablando a ti también. Dios te está llevando esta palabra también, porque Dios quiere que tú escuches la voz de Dios. Y cuando te digo que escuche la voz de Dios, es que Dios quiere que tú le entregues tu vida, que tú le entregues tu corazón a Él. Eso es lo que Dios está buscando en tu vida al hablarte. Dios habla y ha hablado de muchas maneras al ser humano. Dios envió profetas a la tierra para que pudieran hablar, para que pudieran traer la voz de Dios a esta tierra. Pero ¿qué pasó con el ser humano? El ser humano se había endurecido su corazón, no querían escuchar la voz de Dios. Mataban los profetas, les quitaban la vida porque ellos querían escuchar voz de hombre o voz quizás de Satanás, pero menos una voz de Dios, sin darse cuenta que lo que Dios quería o lo que Dios busca en el hombre es darle vida eterna en un lugar que Él ha preparado. Y sigue diciendo la palabra: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oiga esto, cómo Dios está molesto, cómo Dios está disgusto porque sus hijos no quieren escuchar su voz. Yo le pregunto esta mañana a usted que está en sintonía de este programa, usted que es parte quizás de Dios, de que Dios le ha bendecido con una familia. ¿Cómo se siente usted cuando su hijo o su hija no escucha quizás la voz suya? Cuando usted lo manda a su hijo, a su hija y le dice: hija o hijo, anda, haceme este mandado, haceme esta cosa que necesito hacer. Yo le pregunto, ¿cómo se siente usted como padre de familia, como madre de familia? Cuando usted manda a su hijo a hacer un mandado y su hijo o su hija ni tan siquiera lo voltea a ver, ni tan siquiera le interesa lo que usted le está diciendo que vaya a hacer. Cuando su hijo se vuelve rebelde, desobediente, usted como madre, aunque ese hijo o esa hija, quizás Dios le permitió que estuviera en el vientre suyo por 9 meses. Pero ¿cómo se siente usted como madre cuando su hijo se vuelve rebelde, que no le obedece? ¿Será que usted se siente agradada? ¿Será que usted quizás de repente se va a tirar una carcajada, una risada, se va a sentir contenta, va a decir: esta es mi hija o mi hijo?
solamente porque no le hace caso, solamente porque es desobediente. Yo sé que usted como padre o como madre se siente triste. Yo sé que usted como padre se siente quizás desconsolado, se siente afligido y usted dice, pero es que este no es el hijo que yo esperaba tener. Yo no te he criado de esa manera, le dice al hijo, ¿y por qué tú te vuelves de esta manera? Como seres humanos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho usted para traer a un ser humano a la tierra? Preguntémoslo esta mañana, ¿qué hemos hecho nosotros? Si nuestros hijos es regalo de Dios, si nuestros hijos que nos ha formado es Dios. O sea, en otras palabras, nosotros no hemos hecho absolutamente nada. O quizás alguien puede decir, pero yo me siento mal porque yo soy el que trabajo, yo soy el que llevo el alimento para él o para ella, para ese hijo. Pero pregúntese, ¿quién le ha dado la vida en primer lugar a usted? Es Dios. ¿Quién nos ha dado la salud? Es Dios. ¿Quién da esos alimentos? Es Dios. O sea que todo depende de Dios, todo viene de Dios. Pero a pesar de todo eso, nosotros nos sentimos mal. Porque ellos no quieren obedecer la voz, no quieren obedecer las órdenes que nosotros como padres le damos. Ahora póngase a pensar usted por un momento cómo se siente el corazón de Dios. ¿Cómo se siente Dios cuando Dios comience a hablarle al ser humano y el ser humano como que tal no es con él, como que tal no es con ella? Pregúntese esta mañana cómo se siente el corazón de Dios. Si usted que no ha hecho nada para traer a sus hijos, y yo que no he hecho nada para traer a nuestros hijos al mundo, nos sentimos mal, cuánto más nuestro Padre Celestial se sentirá con su corazón adolorido, con su corazón triste, saber que Él dio todo lo que tenía a su Hijo Jesucristo para que viniera a morir, para que viniera a pagar un precio por usted a esta tierra. Cristo no se merecía lo que Él tuvo que pasar en esta tierra. Cristo no se merecía que Él viniera a sufrir, porque Él sufrió por el ser humano. Él sufrió por las personas que no querían escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se siente el corazón de Dios cuando usted rechaza la palabra? ¿Cómo se siente el corazón, hermanito? Usted que oye la palabra, pero al salir de esa casa de oración, pues se vuelve un pagano, se vuelve un rebelde delante de Dios. ¿Cómo se siente el corazón de Dios? ¿Será que Dios está agradado? ¿Será que Dios está diciendo, este es mi hijo que yo crié? ¿Será que el corazón de Dios se siente contento con sus acciones y mis acciones cuando nosotros no queremos obedecer la palabra? Cuando muchas veces nosotros caminamos, actuamos y hacemos lo que nosotros queremos, pero menos querer escuchar la voz de Dios. Yo sé que la voz de Dios para cada uno de nosotros esta mañana, Dios nos está hablando no solamente al inconverso, sino que también a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor hoy en día ha endurecido el corazón. La iglesia del Señor hoy se ha paganizado, hoy en día ha escuchado la voz del mundo, pero menos quiere escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios lo lleva a vivir una vida en santidad. La voz de Dios lo lleva a que la iglesia no tiene que meter las cosas del mundo ni practicar las cosas del mundo. Pero cuánta iglesia hoy en día practicando, metiendo las cosas que el mundo hace, las está metiendo dentro de las cuatro paredes donde se adora, donde se alaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque han dejado de escuchar la voz de Dios, han endurecido el corazón para escuchar la voz de Dios.
Es tiempo, amada iglesia, que ablandemos ese corazón. Es tiempo que le demos la oportunidad a nuestro corazón, porque déjeme decirle que su alma y mi alma anhela escuchar la voz de Dios. Nuestra alma necesita escuchar la voz de Dios. Pero allí vemos cuando el hombre, cuando la mujer rechaza, hace oídos sordos a la voz de Dios. La misma palabra de Dios revela la condición del ser humano. Cómo se encuentra, cómo está la persona que está practicando el pecado, la persona que no quiere oír la voz de Dios. La misma palabra revela la condición. Dice, seguimos leyendo. La palabra del Señor dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¡Qué tremendo! Cuando el corazón de Dios no se siente contento, cuando el corazón de Dios no se siente agradado con las acciones de nosotros los seres humanos aquí en la tierra. Dios se siente airado muchas veces con nosotros los que nos denominamos cristianos, los que nos denominamos hijos de Dios. Dios se siente airado con muchos de sus hijos, porque hay dos clases de hijos: hijos obedientes y hijos rebeldes, hijos que escuchan la voz de su padre y hijos que no quieren escucharla. ¿De cuáles dos es usted que me está escuchando esta mañana? ¿Es de esos hijos rebeldes o esos hijos obedientes? Así como ese hijo obediente que antes de que su padre o su madre termine de decirle: mire hijo, vaya a hacerme tal mandado, él ya va. Ni termina el padre de decirle cuando el hijo ya va. Un hijo obediente. Como hijo de Dios, ¿cuántas veces usted tiembla a la palabra cuando Dios le dice: hijo, no me gusta lo que estás haciendo? Hija, no me gusta cómo estás actuando. Hija, no me gusta cómo te comportas. ¿Cuántas veces usted ha temblado a esta palabra y ha dicho: sí, Señor, a partir de este momento voy a cambiar? A partir de este momento ya no me voy a comportar como me comporto. A partir de este momento ya no voy a vestir como visto. A partir de este momento ya no voy a hablar como hablo. ¿Cuántas veces usted ha temblado esa palabra? ¿O sigue siendo el mismo rebelde que aunque Dios le hable, usted no quiere cambiar? ¿O sigue siendo el mismo desobediente, pero usted dice: yo soy hijo de Dios? Déjeme decirle que Dios no quiere hijos desobedientes. Dios no quiere hijos que escuchen la voz de Él, pero que no le obedezcan. Dios quiere hijos obedientes. Dios quiere hijos que pongan por práctica esta palabra. Porque de otra manera, Dios llamará a la iglesia, aunque la iglesia diga, aunque el cristiano diga: yo soy hijo de Dios. ¿Sabe cómo Dios le va a decir? Usted es un hijo, pero un hijo depravado. Un hijo depravado que se ha dejado a Dios, que no quiere escuchar la voz de Dios, sino que él quiere escuchar la voz del mundo, o escucha la voz del mundo. Pero mire lo que sigue diciendo en el siguiente versículo. Voy a ir terminando, aquí una hora es corta. Dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelasteis
Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la coronilla, hasta la cabeza, no hay en él cosa alguna, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué es lo que Dios quería con el pueblo de Israel? Era sanar su corazón, sanar sus heridas, darle vida eterna, darles una salvación. Pero ellos endurecieron el corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti, amado amigo, hermano? Lo único que Dios quiere es darte vida eterna. Por eso te está hablando. Por eso Él te llama, Él te habla cada rato. Pero Él no está pidiendo nada de ti. Porque ¿qué le puedo dar yo a Dios? ¿Qué le puede dar el ser humano a Dios para que Dios le hable? La voz de Dios es porque Dios quiere darnos a nosotros, quiere sanarnos. Ese corazón que está enfermo de pecado, ese corazón que está herido, Dios quiere sanártela en esta preciosa mañana. Pero para que Dios sane tu corazón, para que Dios cambie la posición o la situación de vida en la cual tú te encuentras, el pecado Dios lo presenta en la vida del hombre como una hinchazón y podrida llaga. ¿Te das cuenta la condición espiritual del hombre? Cuando sus pecados no han sido perdonados, cuando el hombre ha tomado su propio camino, cuando no quiere escuchar la voz de Dios. Dice, es como una hinchazón y podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. Pero en esta mañana Dios quiere sanarte ese corazón. Dios quiere cambiar tu vida. Y no importa la condición de vida, amado amigo, que tú te encuentres. Tú que le has dado la espalda al Señor, hermano, reconcíliate con el Señor. ¿Quieres ser castigado aún todavía? Si Dios no te ha castigado hasta este momento, ponele un alto. Si Dios no ha derramado la ira sobre ti, amigo, hasta este momento, ponele un alto. Porque eso es lo que el ser humano está acarreando al no querer obedecer la voz de Dios. Está acarreando castigo. Pero dice la palabra que Jesús no vino a condenar al mundo ni a juzgar al mundo, sino vino a que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Allí donde estás tú, yo no sé en qué lugar me estás viendo, no sé en qué lugar me estás sintonizando, estás escuchando Radio Estéreo Bendición. Pero si tú por mucho tiempo has negado, no has querido escuchar la voz de Dios, esta mañana te invito a que lo hagas. Repite conmigo estas palabras. Tú quieres recibir a Jesús. Dile: Señor Jesús, muchas gracias por enviar la voz esta mañana a través de estos medios. Dígale: Señor, hoy abro mi corazón y escucho ese llamado y te recibo como el Salvador personal de mi vida. Creo que eres Dios, que enviaste a tu Hijo a morir para perdonar mis pecados. Dígale: Señor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en ese libro de la vida. Y gracias por hablarme hoy. Si tú has hecho esta pequeña oración, es la mejor decisión que tú puedes hacer en esta tierra. Darle la espalda al mundo, dejar de escuchar la voz de Satanás y escuchar la voz de Dios. Tú que has estado en sintonía de este programa a través de la radio como también del Facebook, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Adelante sirviéndole al Señor. Bendiciones para todos.